En el reino de Eldrya, la magia lo es todo. Tu linaje, tu riqueza, incluso tu propio nombre, no significan nada frente a una sola pregunta: ¿cuánto poder albergas? En Eldrya, los débiles no existen. Simplemente se les olvida. Y Aren nació vacío, sin una sola chispa, sin afinidad por ningún elemento, sin el más mínimo eco de poder. En la gran academia arcana era la broma recurrente, el error de cálculo de los dioses, el cero a la izquierda. Su humillación alcanzó su punto más alto el día que Mira Baeltar, la prodigio de ojos plateados, la favorita de los archimagos, lo señaló frente a toda la sala. Con una voz cristalina y fría como el hielo, ella declaró: «Este estorbo no merece ni el aire que respira». Aquí nadie protestó, nadie se atrevió. Lo expulsaron de su círculo de estudio, de su mesa en el comedor, de cualquier futuro imaginable. Aquella misma noche, envuelto en una capa raída y con la dignidad hecha pedazos, Aren abandonó la capital. Se juró no volver a mirar atrás, y así lo hizo. Los años que siguieron pasaron como páginas quemadas en un libro olvidado. Mientras Aren aprendía a sobrevivir en un mundo que lo despreciaba, Eldrya enfrentaba su propio cataclismo. Llegó el vacío. Primero, como finas grietas en el tejido del cielo, casi imperceptibles. Luego, se convirtieron en pozos negros, fauces hambrientas que devoraban la magia misma. Los llamaron núcleos del vacío, heridas vivientes en la tela del mundo. Donde aparecían, los hechizos más poderosos se deshacían en el aire, los escudos encantados se volvían humo, y los grandes magos caían de rodillas, con los ojos vacíos y la voz enmudecida. Cada intento por sellar estas heridas solo parecía alimentar su hambre insaciable. Eldrya, la tierra invencible, la cuna de la magia, empezó a morir de silencio. Uno de estos núcleos, particularmente virulento, se abrió en lo profundo del bosque de ceniza, y atrapó a la única expedición lo suficientemente valiente, o tonta, como para adentrarse tan lejos. La expedición era liderada, irónicamente, por la ahora archimaga Mira Baeltar. Sus compañeros, magos de renombre, perecieron en cuestión de minutos. Su poder consumido al instante, ella resistió. Durante 3 días y 3 noches, protegida por las últimas gotas de su inmenso poder, luchó contra la nada. Pero hasta el sol más brillante se apaga. Finalmente, su luz también se extinguió. En la capital, la desesperación se apoderó de todos. Los sabios, reunidos en la torre más alta del reino, llegaron a la misma y aterradora conclusión: la magia era inútil contra el vacío. De hecho, era su alimento. Solo alguien que nunca hubiera dependido de ella, alguien cuya presencia no fuera una fuente de poder, podría siquiera acercarse. Solo alguien que ya estuviera vacío podría atravesarlo. Y entonces, entre susurros y antiguos registros de la academia, alguien recordó un nombre, el nombre de un error. El nombre de un don nadie. Aren. Lo encontraron en las tierras muertas del norte, un lugar donde la magia apenas existía. Vivía en una cabaña construida con huesos de dragón y silencio. Aprendió a cazar sin trucos, a orientarse sin magia, a vivir de forma simple. Cuando los emisarios del reino llegaron, suplicando, rogando, él los escuchó sin mostrar ninguna emoción. Dejó que terminaran su patético discurso y solo al final, con una voz rasposa por el desuso, preguntó por ella. ¿Dónde está Mira Baeltar? ¿Está dentro?, le respondieron con urgencia. Atrapada, atrapada, atrapada. Si no la sacas, si no cierras ese núcleo, Eldrya caerá en cuestión de semanas. Aren no respondió. Simplemente se levantó. Se puso la misma capa raída con la que se marchó aquella noche lejana y emprendió el camino de regreso al mundo que lo había repudiado. El reencuentro fue breve y gélido, en el borde mismo del núcleo del vacío. Mira estaba allí, demacrada, con los labios agrietados y los ojos sin brillo. Lo reconoció al instante. Una mezcla de vergüenza, miedo y una desesperada esperanza cruzó su rostro. Intentó hablar, pero su voz salió rota, apenas un susurro. No tienes por qué. Él la cortó, sin rabia, casi con un profundo cansancio acumulado durante años. No lo hago por ti. Lo hago porque alguien tiene que cerrar esta herida antes de que se trague todo lo que queda. Y sin más, Aren se adentró en el núcleo. Dentro no había arriba ni abajo. No había luz,
ni sombra. Era una ausencia total, donde las leyes de la física y la magia se deshacían como tela podrida. Caminó donde ningún mago había sobrevivido, ni un solo latido del corazón. El vacío no podía consumir lo que no existía, y él era una nada andante. Llegó al corazón de la anomalía, una esfera de oscuridad pura que latía como un tumor maligno en el centro de la realidad. Se acercó y, sin dudarlo, la tocó con la mano desnuda. No usó un contrahechizo, no canalizó un poder oculto, nunca lo tuvo, simplemente la cerró, como quien apaga una vela que ya no tiene mecha. La esfera se contrajo y desapareció. El mundo, Eldria entera, pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. Cuando Arran salió, la luz del sol lo recibió como a un extraño. Mira seguía allí, viva, pero algo en ella se había roto para siempre. El famoso brillo plateado de sus ojos se había extinguido, dejando solo un gris opaco. Sus venas ya no cantaban con el fluir del poder arcano. Sus manos, que una vez pudieron convocar tormentas, ahora no podían encender ni una simple chispa. El vacío no se había llevado su vida, se había llevado lo único que, según ella, la definía. Por primera vez, Mirabaeltar, la prodigio, la archimaga, era exactamente igual que el chico al que había humillado y despreciado. Era una vacía Narn. No dijo una palabra. Se acercó y dejó caer sobre su regazo la insignia de arquemaga, que había arrancado de su propia capa destrozada por el viaje. Luego se dio la vuelta para marcharse, para volver a su silencio, pero la voz de ella lo detuvo. Temblaba como una hoja en plena tormenta. ¿Cómo se vive sin eso? Aren se detuvo, pero no se giró para mirarla. Su espalda era una muralla infranqueable. ¿Se vive?, respondió con una calma desoladora. Y un día descubres que siempre viviste. Solo que antes no lo notabas. Después se perdió entre los árboles, desapareciendo de su vida por segunda y última vez. Mira, se quedó allí sentada durante mucho tiempo, abrazando la insignia fría contra su pecho. Por primera vez sintió el peso real del mundo en el viento en su piel, el dolor en sus músculos, el latido de su propio corazón. Un corazón desprovisto de poder, pero innegablemente vivo, y comprendió, demasiado tarde, y con una claridad dolorosa, la verdad que había pisoteado durante toda su vida. El poder puede abrirte todas las puertas, pero solo lo que eliges hacer cuando te las cierran todas es lo que de verdad te convierte en alguien. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente video.